Vivo con una voz interna que cree que algo va a salir mal. ¿Eso es ansiedad? ¿Existe la ansiedad normal o siempre es un trastorno? ¿Cómo puedo saber si tengo ansiedad y qué hay detrás de ella? Si tengo ansiedad, ¿voy a vivir para siempre con ella o si se supera? Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estés escuchando o viendo por YouTube. Somos Erika Juárez Y Alison Arellano, haciendo que suceda. Y al día de hoy con un episodio especial. Fíjate que yo lo había querido reservar un poquito más, pero a petición de una de ustedes, aquí está. Oigan, y quiero decirles que las leemos con total anonimato, con total privacidad, a todo lo que nos cuentan de manera privada. Y tenemos una de ustedes, una intensa, que nos pone: tengo una pregunta, ¿me ayudas? Hola, ¿qué tal? ¿Hay podcasts sobre la ansiedad a nivel emocional? Es un tema que me gustaría poder escucharlo de parte de ustedes. Agradecería mucho su respuesta. Siguiendo la plática con ella, nos pone: ¿cómo defino yo que tengo ataques de ansiedad y cómo lo identifico? ¿Hay síntomas físicos? ¿Qué genera la ansiedad? Por ejemplo, empiezo a temblar mucho. ¿Tiene que ver la ansiedad con nuestras emociones? Y bueno, de ahí nos cuenta situaciones personales en donde precisamente abrimos esta conversación que creo que mucho más allá de mi experiencia o de la experiencia que llegamos a experimentar todas las mujeres y la duda que hay de esto que se habla en redes sociales, ¿no? De ansiedad y tengo depresión, pero qué tanto estamos informadas, y creo que Eri, tú como psicóloga, creo que nos vas a poder ayudar muchísimo en esta conversación, porque creo que cuando yo empecé a preparar este episodio me ponía a pensar como, bueno, yo he tenido ansiedad, pero eso significa que ya es algo diagnosticado con lo que voy a vivir, o simplemente pasó como en una etapa por una situación fuerte que se presentó en mi vida. Entonces yo creo que todas nos ha pasado algo así, o por lo menos a la gran mayoría, y creo que podemos abrir esta conversación. Y fíjate que es muy interesante lo que dices, porque es como que lo primero que nos preguntamos es, a ver, ¿la he sentido? Ajá. Y si la he sentido, entonces, ya tengo un trastorno de ansiedad, porque por eso planteábamos esta como pregunta para hacer una distinción, ¿no? Uh-huh. De si sí la tengo y existe, y entonces hay una ansiedad normal, no es un trastorno siempre. Y la verdad es que creo que de lo primero que podríamos abrir es que cuando sentimos ansiedad es inequívoco, o sea, siempre es en el cuerpo y sabemos perfectamente que estamos sintiendo ansiedad. Voy a poner un ejemplo. Desde que somos chiquititos y te dicen, te toca salir de abejita en el bailable de primavera, y tú... Y entonces hay quien dice, no, por favor, please, no, odio bailar, odio que me disfracen, yo no quiero, y entonces, mamá, por favor, no me lleves. Y la niña que dice, sí, y entonces, y mis moñitos, y por favor, y ese día me pones pequitas y no sé qué, y tal. Los dos están sintiendo ansiedad. Pero uno tiene una ansiedad por ser expuesto, por ser exhibido, por sentirse en la mira de los demás, el miedo a fallar, el qué dirán, el cómo me voy a ver, el si no me sale, y si me equivoco, y si no bailo igual de bonito que el de al lado, y entonces siente una ansiedad que lo lleva a decir, no, por favor, no. Y entonces, ¿cuántos niños pobrecitos no hemos visto en el festival que entonces solo se quedan congelados y lloran? O el que sale corriendo y dice, a mí me valió madre, bye, gracias, yo no quiero ser el árbol, la abeja, nada, y salió corriendo del escenario. Y la niña que entonces estaba antes de subirse al escenario y me veo bien, y me veo bonita, y está bien mi falda, y mis trenzas y tal, porque lo que quiere saber es que nada está fuera de lugar y que le va a salir perfecto. Los dos viven ansiedad, pero entonces uno te lleva a congelarte y evitar, y el otro simplemente es parte como de una emoción que te lleva a disfrutar. Yo me acuerdo, Eri,
de una vez cuando tuve mi primera pareja formal. Yo tendría unos 17 años, que es este primer novio que les cuento que sufrimos una relación violenta, y antes decía que sufrí, y creo que los dos fuimos violentos y ahora lo veo desde otra perspectiva. Pero yo me acuerdo cuando él me corta, porque él me cortó en esa relación, yo sentí un hoyo en el estómago fuertísimo y empecé a sentir que no respiraba. Me acuerdo hacerme bolita en la cocina de casa de mi mamá, porque aparte sí soy doña dramas, entonces más me tiraba yo llorando y todo. Y me acuerdo de mi mamá de, ya, no exageres, tranquila. Y yo, es que de verdad siento que me estoy muriendo. Uh-huh. ¿Eso es un ataque de ansiedad como tal? Sí, y no por eso tienes un trastorno de ansiedad. Ok, eso es, Pero en ese momento pudo haber sido justamente no solo una ansiedad emocional, sino un ataque de ansiedad. Porque entonces en este ejemplo que yo ponía desde que somos chiquitos, cuando la ansiedad se hace presente, es una emoción. Tenemos que empezar por entender que la ansiedad es una emoción y que nos ayuda a estar hipervigilantes, como a subirle el volumen a las cosas para poder identificar si hay un riesgo allá afuera. ¿Y hay algo que lo detona? ¿Naces con ella? ¿Se desarrolla? ¿O eres previo a? ¿O pasa por algo en específico? ¿Tiene que haber como un trauma en tu vida para que salga? ¿De dónde viene esta ansiedad? No hay nada que determine por qué te da ansiedad. O sea, podemos vivir eventos traumáticos y a una persona llevarla a ataques de ira, a otra llevarla a ataques de ansiedad y a otra llevarla a ataques de depresión. O sea, entonces... ¿Quién? Ajá, sí, depende mucho de los recursos internos, pero lo que sí más bien es que, claro que está asociado a eventos previos de la infancia que no fueron bien resueltos, que los vínculos de afecto que tenemos no son lo suficientemente nutritivos como para saberme segura, confiada, soportada, ¿sabes? Como por el otro, que entonces en algún punto se van como intensificando y me lleva a en algún punto tener ansiedad. Entonces, en esto que, por ejemplo, tú decías de sentir un hueco en el estómago, taquicardia y hacerte bolita, aunque pareciera exagerado para alguien que está fuera de ti, lo que tú estás sintiendo es real. Y la frase tal cual es, sin él me muero. Uh-huh. Porque tiene que ver con una etapa previa, muy chiquita, de bebé, que pudiera ser de los 0 a promedio año y medio, donde entonces este bebé, tú de bebé, no piensas, no hay contenido en la cabeza, no pensamos, pero sentimos. Y lo que sentimos es, ¿puedo confiar en ti? O sea, en mamá. Y entonces esta rutina de te doy de comer cada cierto tiempo, te cambio tu pañal, regulo tu temperatura, te arrullo, te duermo. La rutina ayuda a que los bebés sepan que el mundo es confiable y que es confiable porque es a través de esta figura primaria, que normalmente es una mamá, pero también puede ser una nanita o puede ser una abuelita o puede ser en la guardería, dependiendo dónde está creciendo este bebé. Y entonces cuando yo no confío en el mundo o cuando siento que es inseguro, entonces voy como generando estas sensaciones corporales que en la adolescencia o en la adultez pueden dispararse, y entonces la gente lo que dice es, de la nada estaba yo haciendo nada, lavando los trastes, y de repente sentí que me iba a desmayar, y de repente sentí que se me cerraba como la visión, o empecé con taquicardia, o empecé a temblar, y entonces me fue un primer evento de ansiedad, ¿no? De eso llega entonces al hospital y le dicen, señor, señora, usted no tiene nada, es emocional, vaya a terapia porque lo que tiene es ansiedad. Y la gente dice, obvio no. Y es no, claro que sí. Y además normalmente se brincan un paso. Por favor, si nos estás escuchando, nos estás viendo, no te vayas directo al psiquiatra, porque lo que el médico te va a decir es, ve al psiquiatra para que te mediquen y que entonces se quite la ansiedad. Pero lo que tapan es un síntoma, no se resuelve. Y entonces yo diría, primero ve a terapia para que puedan distinguir qué tipo de ansiedad tienes y que de eso vean si es necesario, enteramente necesario, ir al psiquiatra y ser medicado. Porque no todos los tipos de ansiedad son iguales. Y yo te preguntaría, Eri, entonces, si partimos de ahí, pudiera ser que entonces
dentro de lo que cabe, es normal que se presenten estos cuadros de ansiedad en situaciones como la de esta pareja en específico y siempre tienen una raíz con la niñez que resolver. Sí, yo diría que siempre tienen una raíz en la niñez y o a veces en la adolescencia, pero que más bien empecemos por entender que la ansiedad es normal, es una emoción y simplemente nos ayuda a poner un poco más de vigilancia. Estás por casarte. Quiero verte el día que te veas ya completa, vestida de novia, maquillada, a punto de salir para caminar a decir sí. Fíjate Ese que día te vas a morir de ansiedad, pero es una ansiedad positiva. Ok, entonces hay ansiedad positiva. Ajá, por eso decía, de entrada es una emoción, solo es una emoción. Entonces quitarle el tabú de que tengo ansiedad negativa. Exacto. O sea, hay de ambas, hay en diferentes. La ansiedad solo te pone hipervigilante. Entonces estás de, pero llegaron las flores, pero sí está, pero y Gabo, ¿dónde ya lo vieron? Y todo bien, ¿sí? Y me veo bien y el velo está en su lugar. Y entonces, claro, uno está como si hubieras tomado café de más, ¿no? Pero en realidad es que no estás teniendo un trastorno de ansiedad ni un ataque de pánico. Estás sintiendo ansiedad y la ansiedad es una emoción, pero puede ser en positivo o en negativo. Si estando ahí, que yo sé que no va a pasar, Diosito es un ejemplo, cancelado, 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 ¿no? Y dijeras, ya no me quiero casar, ya me voy, entonces está novia fugitiva, bye. Eso es un ataque de pánico. Ok, que vendría derivado de... Puede ser N cosas, ¿no? O sea, dependiendo de la historia de cada persona, donde a lo mejor ya cuando yo estoy ahí enfrente lo que digo es, no, porque las relaciones no funcionan, porque todos en mi familia se han divorciado, porque no es cierto, porque los hombres son malos, y entonces yo sé que he tenido una súper relación, pero seguro es falso. Y entonces me quiero ir, ¿sabes? Entonces depende de la historia de cada quien. La ansiedad no hay un manual, hay un manual que te dice los síntomas, pero no hay un manual que diga por qué a cada persona le da ansiedad y qué hay atrás de ella en cada persona. Porque sería la historia de cada uno de nosotros. Fíjate, Eri, que con esto que dices, hay algo que me pasó, que me di cuenta ahora que fui a un hotel con mi papá. La relación con mi papá cada vez es mucho más personal porque por mucho tiempo fue muy distante. Fue de, hola, pa, ¿cómo estás? Pero nunca una convivencia profunda. Siempre había de por medio mi abuela y su esposa, su pareja. Y siempre convivíamos así, en círculo, nunca como de manera directa. Y en este viaje que fuimos ahora a Puerto Aventuras, nos quedamos en un hotel todos, fue algo súper chistoso porque de repente mi papá fue campeón de voleibol en su juventud y ganó torneos y fue súper bueno. Y de repente están unos chavos jugando voleibol en la playa y nos dicen, vénganse, únanse a mi papá y a mí. Y es la primera vez en mi vida que yo juego algo con mi papá, literalmente. Y sobre todo en algo que en mi cabeza era, él es muy bueno, ganó torneos, independientemente de su edad. Y en el momento en que lo veo de frente, en el otro equipo, y enfrente estoy yo, empezó una angustia en mi cabeza de decir, me siento expuesta, ¿y qué va a pensar? ¿Pensará que soy buena? ¿Pensará que soy mala? ¿Qué tal si la riego? ¿Qué tal si no lo logro? Y entonces él va a decir, ves, las mujeres no pueden jugar. Entonces regresó a mí como todos esos miedos de chiquita, que ya lo he platicado muy abiertamente, donde él, por sus vivencias y por sus creencias, quería un niño. Y nací niña. Y ahora me dice que está súper orgulloso y todo, o sea, hemos ido sanando la relación, pero a lo que voy es, en ese momento me di cuenta que tenía demasiada ansiedad de sentirme expuesta. Y de no cumplir su expectativa, de fallarle. De fallar. Y me di cuenta cuántas veces en mi vida me he detenido por este miedo a sentirme expuesta. Y a fallar. Y lo veo ahora que estoy también en baile y de repente a raíz de ese partido, te juro que fue como y lo voy a jugar y no pasa nada si soy mala, no es mi deporte, estoy en la playa, estoy disfrutando.
De hecho, mi papá se terminó saliendo y me quedé a finalizar el partido con ganas de salirme a la primera, pero ahí me quedé y le fallaba y decía, no importa, mamacita, tú síguele intentando y sáltale y órale y abre como tú quieras abrir, porque aparte todo el mundo le abría de algo así. Y yo, no, yo sí, o sea, porque pues no le sé, le estoy aprendiendo, Claro. hombre. Claro, claro. Pero fíjate, justo tiene este fondo donde independientemente de la historia de cada quien, que por eso es muy importante ir a terapia, porque si solo estás medicándote para quitar los síntomas de la ansiedad, entonces claro que va a minorarse y claro que vas a dejar de sentirla, pero el día que te retiren el medicamento se va a volver a disparar porque lo que la disparaba no se resolvió. Entonces es importante ir a terapia para que pueda ser como personalizado el tema, ¿no? Sí. Pero sí hay como áreas que toca la ansiedad, que una de ellas, muy importante, es la necesidad de seguridad. O sea, cada que yo no me siento seguro en el escenario, entonces algo va a salir mal, algo me pone insegura. Y entonces, ante la inseguridad, quiero controlar las variables para que entonces de menos pueda yo tal vez sentir que estoy controlando lo que me pueda poner en riesgo. Otra de ellas es la necesidad de vínculo, o sea, justamente de poder ser tocada. Y tocado me refiero justo como en este decir, ¿cuántas personas conocemos de, no, en mi casa nadie se abraza? No, bueno, mi mamá darme un beso, bueno, en la vida, ¿no? Y entonces el ser humano tiene la necesidad de generar un vínculo con el otro a través de ser tocado. Por eso es tan importante cuando somos bebés el arrullo y el vincularte con el bebé cuando le pones cremita, cuando le cambias el pañal, cuando estas cosas que parecieran tan simples, tan cotidianas, pero que son tan importantes, porque me habla de un vínculo seguro con el otro. Otra de las cosas que detona la ansiedad atrás está la capacidad de ser suficiente y de pertenencia, que es esta que tú decías, sí, exacto, de estoy expuesta, pero además la voy a cagar. ¿Y qué tal que entonces dice, no, bueno, para jugar con esta que resulta que es una papa y tal, pero es que el campeón es él, no yo. Y entonces yo puedo tener la disposición de jugar contigo porque te voy a acompañar, porque te amo, porque eres mi papá, pero pues sábete que soy malísima porque el campeón eres tú, enséñame. Sí. Pero entonces cuando vencemos esta necesidad de ser suficiente para el otro, entonces me doy permiso de ser yo. Hay muchísimas más, pero la última con la que voy a cerrar es la necesidad de amar y ser amado. Entonces, el fin de semana pasado di el retiro de Reconciliándome con mi linaje femenino, y a una de las participantes justo le decía, en este cuerpecito tan chiquito que tú tienes, que justamente llega conmigo por un tema de ansiedad, yo le decía, en este cuerpecito tan chiquito que tú tienes, acuérdate cada que venga un síntoma de ansiedad, que la ansiedad es amor retenido. En el momento en el que tú seas capaz de abrirte y de abrir tu pecho y de disponerte justo lo que dices, a ser vulnerable, a ser mirada, el derecho a ser mirada, a estar expuesta y sentirme segura, porque la seguridad me la proveo yo, y a recordarme que soy suficiente, la ansiedad se va. Pero porque todo eso enraiza con el amor. Y no solo me refiero como en el aprender a amarte, sino también más bien aprender a amar, a dar hacia afuera, porque es como toda esta energía contenida en el cuerpo que se traduce en múltiples síntomas. Hay quien vomita y vomita y vomita. Yo tengo 2 pacientitas que justo todo se va al estómago. Y entonces se la pasan vomitando toda la noche. Si llegan a un hospital, lo que hacen es darles medicamento para quitarles el vómito, cuando en realidad no es gástrico, es ansiedad. Hay gente que le siente opresión en el pecho y se les va la respiración y llegan al hospital diciendo que tienen síntomas como de un paro cardíaco. Le hacen exámenes, claro, no es el corazón, es ansiedad. Y hay gente que la siente en la cabeza, que siente como que le crece o se le achica la cabeza, o que sienten como si tuvieran atragantado algo en la garganta y entonces no pueden deglutir. Literal, se cierra la garganta y no pueden tragar y entonces dejan de comer. Hay muchos síntomas, pero son de los más comunes. ¿Y en qué punto, por ejemplo, como
esta chava que nos pone, ¿cómo lo defino entonces? O sea, ¿cómo sé si tengo ataques o simplemente son como dentro de lo normal de la ansiedad que llegamos a vivir todas? Cuando ya no te dejan vivir. O sea, cuando unas son recurrentes y cuando entre más suceden, más irrumpen tu vida. O sea, no puedes salir de tu casa o no puedes ya ir a tu trabajo o hay ciertas situaciones que te hacen sentir más insegura o amenazada, porque entonces, digamos que cuando la ansiedad como emoción empieza a crecer, a crecer, a crecer, y de eso, la primera pregunta que planteábamos hoy, que es darte un contenido cognitivo en tu cabecita, pensamientos donde entonces son recurrentes todo el tiempo, que es como el hámster dándote lata, ¿no? De te va a salir mal, se te va a caer y te van a atropellar y qué tal que el avión se cae y entonces te van a matar y no puedes salir porque Cancún está súper inseguro y entonces, ¿sabes? Como pensamientos intrusivos pero que son constantes, entonces estás empezando a tener un trastorno de ansiedad y la base de eso se llama ansiedad generalizada. Después hay muchos derivados que la verdad es que nos tardaríamos mucho en especificar cada uno de ellos, pero hay gente que no puede salir de sus casas porque se llama agorafobia, que es de las más comunes, algunos tipos de fobias que se van generando y el más grave, digamos, de estos que incluso lo separaron, que es el trastorno obsesivo compulsivo, es un derivado de la ansiedad. Pero entonces empezar por darnos cuenta cuando mi cabeza no para, que justamente te lleva a esta idea de algo tiene que estar mal, algo va a salir mal, o el culpable soy yo, todo pareciera que gira alrededor me odian, de mí. están hablando mal de mí, yo conozco una persona que es muy así, que todo el tiempo está pensando que no es lo suficiente y que ya se dieron cuenta. Entonces él me dice como, oye, es que fíjate, creo que no le caigo bien o creo que les caí mal. Y es como, no, de hecho, fíjate que les caíste súper bien y shalala. Entonces como, pero neta, yo sentí que no. Entonces eso podría entrar dentro de ahí. Que habría que diferenciarlo porque a lo mejor puede estar teniendo pensamientos intrusivos, que bueno, le pueden llamar pensamientos catastróficos o estar personalizando situaciones, ¿está? Pero si eso no le genera síntomas corporales, fisiológicos, no es ansiedad, solo es en la cabeza, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la ansiedad es que hay una parte emotiva y una parte en tu cabecita, que sería como la angustia y estos pensamientos intrusivos recurrentes. Cuando los dos se hacen presentes y entonces tienes una sintomatología fisiológica, sudoración, temblores, sensación de me voy a desmayar, se nubla la mirada, el vómito, a veces solo náusea, entonces estamos hablando de un trastorno, pero se tienen que dar todos estos elementos en conjunto. Si yo solo pienso que los demás piensan mal de mí, pues es un tema de inseguridad. Se podría derivar. Exacto, por puede muchas cosas. ser que tenga una sensación de ansiedad, pero como emoción, no tiene un trastorno. Ok, por ejemplo, estas cosas que me pasan a mí, que ahora ya pude detectar y que antes no las llegaba a detectar, este miedo a ser expuesta y a no ser, ¿cómo lo pusiste esta palabra? Como... a fallarle o no ser suficiente. Exactamente. Lo pude detectar ahora en baile, por ejemplo, y lo que hice fue cambiar la conversación en mi cabeza. Podríamos decir que ahí no estoy teniendo un trastorno de ansiedad, es simplemente algo que tengo que resolver con mi papá de mi niñez, contigo en terapia, ¿no? O sea, ¿no? Más y que tal vez estás sintiendo ansiedad como emoción, o sea, se siente la ansiedad, pero no tienes un trastorno. Súper. Para quien nos esté escuchando y pueda decir, ok, a ver, es normal que nos pasen estas cosas y no necesariamente nos preocupemos de tener un trastorno, pero sí creo que más allá de ver si tenemos o no ansiedad, yo creo que ir al psicólogo aquí es base. O sea, si ya de por sí tú en tu cabeza dices, algo no anda bien y no sé si la tengo o no, ya de cajón estás detectando que necesitas resolver algo, ¿no? Y fíjate que una forma como que me parece más sencilla del otro lado que lo pudiera ejemplificar es cuando nos sentimos muy tristes a estar deprimido. O sea, como que ahí lo podemos diferenciar un poco más. Entonces puedes sentirte muy triste, muy triste y no tienes depresión. Okay. Y entonces una es la emoción,
la otra es el trastorno. Entonces, en la ansiedad es que la ansiedad se puede sentir y sentir ese huequito en la panza y tal, pero la siento solo en este momento y entonces estoy sintiendo ansiedad, pero es emocional, no tengo un trastorno. Y el trastorno entonces, es continuo, es intenso, es crónico, cada vez crece más y va teniendo además como más derivados, tardo más tiempo en regularme y entonces tiene muchos más contenidos que controlar en terapia, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, ella también nos pone, ¿qué genera la ansiedad? Por ejemplo, empiezo a temblar mucho. Entonces ahí ya estaríamos hablando de que si está ella temblando. Está teniendo un síntoma fisiológico, por supuesto. Ok, y tiene que ver la ansiedad con nuestras emociones, pues sí, ¿no? Yo creo que... Sí, de hecho, incluso cuando lo dividieron como en de a dónde colocamos esto, justo es un trastorno del estado de ánimo. Están considerados trastornos del estado de ánimo. Entonces, tenemos emociones, sentimientos y estado de ánimo. La emoción, digamos que es innata al ser humano, es inmediata y tiene una duración muy cortita, segundos. Cuando eso tiene un contenido en mi cabecita y tiene una función social, o sea, de relación, se convierte en sentimiento. Y cuando eso es de larga duración, es estado de ánimo. Entonces, puedo tener un estado de ánimo y diferentes sentimientos y emociones muchísimas durante el día. Y sin embargo, no cambia mi estado de ánimo. Entonces, mi estado de ánimo es yo estoy de buena, soy feliz y tal, pero durante el día me enojé con alguien o discutí con tal y de repente estuve triste porque vi que atropellaron a un perrito, pero pues yo sigo estando bien porque mi estado de ánimo es uno. Entonces, estos cuando se van alterando, justo lo que tiene es que se genera un trastorno del estado de ánimo y puede a veces recurrir al psiquiatra cuando mi cerebro ya no está generando los neurotransmisores que me ayudan a estabilizar eso. Pero no siempre y no todos los trastornos del estado de ánimo requieren de un medicamento psiquiátrico. Por eso primero ve a terapia para que intentes regularlo desde la parte terapéutica y si de verdad ya no hay otra opción, entonces ir con un psiquiatra competente que te pueda acompañar también junto con tu proceso terapéutico, ¿no? Oye, Eri, y para ir cerrando, una de las cosas que más me preguntaba yo, porque lo veo con una amiga que ella sí está medicada, que normalmente la veo postear mucho sobre el tema de ansiedad y que no juzguemos y que no digan que no es nada, que no saben lo que es vivir con eso. Y entre ellos veo que de repente es hoy por fin dejo mis medicamentos. Y en un tiempo prolongado veo que pone otra vez, hoy recaímos otra vez, estamos con los medicamentos. Entonces, ¿esto se supera? O sea, el trastorno de ansiedad como tal, ¿en algún punto lo puedes sanar o es algo como una enfermedad con la que siempre lo vas a vivir y simplemente lo vas a ir regulando conforme lo vayas sanando, pero ahí va a estar? Uh-huh. Bueno, de entrada yo le quitaría la etiquetita de enfermedad porque no me gusta, ¿no? Sí. Prefiero como una condición, ¿no? Del estado de ánimo justo. Me refería a que iba a estar como una enfermedad que de repente sí, no sé si tienes... Sí, pero lo aclaro también porque justo psiquiátricamente está considerado una enfermedad. O sea, sí es una enfermedad, ¿no? Por eso te dan medicamento. O si voy con un psicoanalista, es una enfermedad. Entonces, desde mi visión, yo le quito esa etiqueta. Para mí solo es una condición del estado de ánimo que hay que observar y poder tener claridad de dónde viene, cómo para cada persona. Y lo que sí es que más bien aprendemos a convivir con ella. No se quita, porque es como córtate un brazo. O sea, no, forma parte de ti. Y entonces, si lo detectamos porque además las personas que tienen ansiedad normalmente tienen evidencia de eso desde muy chiquitos, pero como eran una cada sexenio, como que no lo iban viendo. Entonces, de las primeras cosas justo es la ansiedad por separación cuando entran a la escuelita. Este niño que se queda así abrazado de los barrotes o de la pierna de mamá, así de please, no, por favor, no te vayas, está empezando a tener ansiedad por separación. Lo que a ti te pasó cuando te cortó tu novio
es ansiedad por separación o ansiedad relacional, también le llaman, Y de ¿no? hecho mi mamá me dice eso, que siempre que ella se iba yo me le colgaba de las piernas y era un... No, y mi mamá decía, pero te ponías como si yo no fuera a regresar. Claro, y a veces el enojo es una forma de tapar la ansiedad. La ira tiene una energía mucho más fuerte que lo que hace es que no sientas la ansiedad, pero más bien la tapa, pero no es que no esté. Y entonces conforme vamos avanzando, podemos ir dándonos cuenta de que había tenido varias evidencias y más bien hasta que se subió el volumen top, entonces digo, ah, claro, tengo ansiedad, ¿no? Pero ya la venía sintiendo desde mucho tiempo atrás. Entonces aprendemos a convivir con ella desde un lugar saludable. En mi caso, por ejemplo, yo tuve un intento de abuso sexual a los 11 años y me zafé del fulanito, forcejeamos, me tiró al piso, tal, todo un tema, pero logré zafarme, me voy, iba yo camino a la escuelita, a la primaria, sexto de primaria, llego a la escuela y me desmayé. Y entonces me desmayé, creo que me dicen 2, 3 horas. Y a partir de ese momento, cada que yo sentía a un hombre muy cerca en el transporte público, cosas así, porque además muy recurrente me pasaban este tipo de situaciones, pero muy, o sea, muy. Y entonces, cada que yo tenía una experiencia de este tipo, llegaba donde tenía que llegar, pero me desmayaba. Es una forma del cerebro de administrar la energía y entonces es un síntoma de ataques de pánico, que es un derivado de la ansiedad, porque hay ansiedad con ataques de pánico o sin ataques de pánico, con agorafobia o sin agorafobia. Entonces yo no sabía que eso era un ataque de pánico y me ¿Qué es pasó agorafobia? el miedo al exterior. Esta gente Ok. justo que está en su casa y que dice no puedo salir porque algo me va a pasar si salgo. Entonces, bueno, el punto para resumirlo es que yo nunca supe que eso era un ataque de pánico, nunca, nunca en la vida. Y todo el mundo me decía como de, ay, qué exagerada, porque siempre te desmayas y además te desmayas horas y ay, seguro es actuado y es, pues si estoy yo ahí desmayada, ¿cómo crees que lo voy a actuar, no? Pero era una manera de mi cuerpo de guardar como estos recursos. Y hasta que yo entro a mi primer proceso terapéutico para manejo de la ira, que era, yo no sabía que tenía ansiedad, es cuando me explican y me dicen, o sea, sí, en efecto tienes que, un tema de controlar la ira, pero porque mucho es ayudarte en la supervivencia, porque lo que tienes de fondo es ansiedad. Tienes un trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico y por eso te desmayas. Y yo, o sea, para mí fue como, ¿de qué me estás hablando? Y bueno, el punto es que tiene años que no me desmayo, nunca tomé medicamento, siempre fue como a partir de la terapia, pero lo que sí es que más bien se vuelve un recurso. Y cuando yo por alguna situación personal me empiezo a sentir como con baja pila, tengo algún problema o tal, lo que me sucede es que duermo mucho. Es muy parecido entonces a desmayarse, pero ahora lo hago consciente, más funcional. Entonces, cuando yo empiezo a dormir más de lo que normalmente duermo, me doy cuenta que pudiera estar empezando a ciclar a un tema de ansiedad. Entonces te puedes dar cuenta porque reconoces tus síntomas. Qué bonito. Cada quien puede hacerlo de manera diferente. Y entonces poder decir, ok, alerta porque estoy durmiendo de más y entonces algo tengo que resolver. Tenía un paciente que me decía, me vibra la garganta. Solo él entendía esa frase. Y para él, el decir, claro, cuando yo siento que me vibra la garganta, sé que puede venir un ataque de pánico. Así, justamente. Justamente así. Y pues bueno, vamos a los tips para poder cerrar. Así como compartía de este paciente último, él fue comprendiendo que cuando sus emociones estaban atoradas, en este vibrarle la garganta era la necesidad de gritarlo, de decirlo, de hablar. Entonces, si tú sientes en tu cuerpo sensaciones que habitualmente no están, hormigueos, miembros dormidos, un hueco en la panza, pero que permanece ahí a pesar de haber comido, o sea, no es jugo gástrico, no es un huequito porque tengas hambre. Cuando tienes náuseas que vienen de la nada, dolor de cabeza recurrente, taquicardia,
y su duración, cualquiera de estos, no tienen que estar juntos, ve primero al médico a descartar cualquier situación fisiológica y de eso ve a terapia para que puedas saber si lo que estás viviendo es ansiedad. Y me gustaría leer para que pueda quedar más clarita esta parte de los tips que quisiera darles. Cuando tienes heridas y se cerró tu corazón, puede ser que entonces puedas estar viviendo ansiedad porque no sabes cómo relacionarte con el otro por miedo. Cuando tus emociones están reprimidas, requieres digerir lo que has vivido para que entonces puedas volver a relacionarte desde tu presente mucho más clara y segura. Cuando los deberías y las exigencias toman como se posesionan de tu vida, entonces date cuenta que no hay nada en esta vida que tengas que. No hay nadie a quien tengas que cumplirle una demanda, una exigencia, una expectativa, más que a ti misma. Y entonces suelta y aprende a elegir, que es diferente a tengo que. Cuando el miedo al fracaso se haga presente, entonces recuerda que la única manera de construir una realidad que sea congruente contigo es atreviéndote a ser tú. Y cuando tengas miedo de perder a alguien, justamente este miedo a la separación o a no formar parte de, recuerda que amarte a ti y ser tú misma es la única posibilidad que tienes para poder recuperarte y entonces dejar que la ansiedad cumpla su cometido, anunciarte que algo no estaba funcionando para que entonces se vaya de tu cuerpo. Me encanta. Yo creo que este episodio nos dejó mucho. Ojalá a ti que nos escribiste te haya podido dar claridad un poquito de hacia dónde va. Y yo creo que lo más importante de este episodio, yo lo recalco en pide ayuda. Yo creo que también, y es una de las cosas muy importantes, que no a veces siempre podemos con todo, que a veces necesitamos ayuda de alguien que nos diga lo que tienes, no es que estás loca, o no que lo estés exagerando, o no es que tienes algo y tiene un nombre y tiene unas características y hay un proceso para poder ayudarte con. Y el aprender a conocerte a través de este proceso terapéutico es sumamente sanador, porque aprendes justamente a detectar ya sé por dónde va esto, ya sé qué estás haciendo, vamos de regreso. Entonces aprendes estas herramientas y mecanismos para regularte y aprender a convivir con esto en la vida y en este viaje que al final lo disfrutamos. Y por último, invierte en ti. Invierte en ti, en tu salud, porque a veces le metemos más dinero a otras cosas y dejamos para el último la salud mental, y creo que es sumamente importante. Y bueno, ya estás escuchando este episodio, ya estás prendiendo esa lucecita, entonces te agradecemos muchísimo. Nos vemos todos los martes desde este bello Caribe mexicano.